El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, venimos escuchando para los asiduos y los que nos siguen siempre día a día en la misa, ya lo tienen claro esto. Para los que no son tan asiduos a la misa cotidiana, bueno, es bueno volver sobre el contexto de la palabra de Dios. Nos acompaña en estos días como primera lectura la carta a los Hebreos. Esta carta que está dirigida a aquellos israelitas que se convirtieron a Cristo, que escucharon la predicación y entregaron su corazón a Dios, y el Espíritu Santo les mostró realmente que el Mesías esperado para los judíos ya había llegado, y que ese hombre que estaba ahí resucitado, vivo y verdadero, el Hijo de María y de José, era para ellos la respuesta a todas las promesas del Antiguo Testamento. Y ellos creyeron, y por eso se hicieron bautizar y formaron la comunidad cristiana de los hebreos, ¿no? Y así se fueron formando otras comunidades cristianas en otras partes, ¿no? Sobre todo a través de San Pablo, que predicó tanto a los gentiles o a los paganos, es decir, a los que no eran de origen judío ni israelitas. Al contrario, porque la palabra de Dios está para eso, para trascender fronteras. La palabra de Dios es una buena noticia que no se puede contener, ni se debe contener. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, para que el corazón de los que creen en Él encuentre paz, consuelo, liberación, sanación, gozo, y reciban la fuerza del Espíritu, con la conciencia que nos despierta el mismo Dios de saber que Él nos habita, que somos sus hijos amados, que esa es nuestra verdadera identidad. Así también lo fueron comprendiendo como nosotros en el transcurrir de la vida, aquellos primeros cristianos, pero también, como todos sabemos, todos tenemos una historia, sea personal, sea familiar, una idiosincrasia, costumbres que nos vienen desde siempre, desde chiquitos, ¿no? Aún en el plano de lo religioso. Y los hebreos convertidos al cristianismo tenían todavía ciertos vicios de la antigua ley y las antiguas costumbres propias de su religión anterior, ¿no? Tal así como la exigencia del cumplimiento de las leyes y demás. Por eso esta carta insiste casi desde el principio que al haber creído en Cristo, ya todo lo anterior es pasado. Hay que darle la espalda. Fue una preparación, era la manera que el pueblo elegido de la antigua alianza se debía guiar cumpliendo distintos preceptos y normas, tales como lo había instituido Moisés en el monte Sinaí, esa ley de los mandamientos que después fue creciendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero que ahora con la llegada de Cristo se produce un cambio profundo, un cumplimiento, y el cumplimiento que trae Cristo ya no es una cuestión de cumplir leyes, sino el cumplimiento es ponerle el espíritu, darle la vida, porque si no hay vida, por más leyes que cumplamos, no vamos a encontrar nunca a Dios. Y hacer la voluntad de Dios por el simple hecho del temor, como imponía la ley, obviamente que no tiene nada que ver con Jesucristo ni con la buena noticia. La religión, digamos así, que nos trae Jesucristo y la novedad que hay en ella es la libertad de los hijos de Dios. No estar atados a nada ni a nadie, sino simplemente movernos por el amor que comprendo Dios me tiene
ese amor que ahora me habita, me renueva, me purifica y me libera, y con esa experiencia de amor profundo entregarme como Cristo y en Cristo a los demás. Eso es lo que insiste tanto esta carta y que de alguna manera, trayéndolo a nuestra vida de hoy día, sabiendo que es palabra de Dios y por consiguiente es palabra actual y vigente, y es una luz para nuestros pasos de hoy, que todavía estamos nosotros en el caminar cotidiano hacia las promesas finales, es cierto que también nos invita a renovarnos cada día. El cristiano, el hombre, la mujer del espíritu, que busca cada día profundizar más su fe y no engancharse tanto con el mundo, porque un poco la ley hoy día, la ley que nos condiciona y que de alguna forma nos quita la libertad y la paz, yo digo que va en dos vertientes, ¿no? Un poco la ley del mundo, que quiera si o no es una ley impositiva, porque se impone. Y no me refiero a los impuestos que hay que pagar o los impuestos de las leyes jurídicas, sino fundamentalmente a la imposición de costumbres, la imposición de modas, la imposición de formas que lo único que hacen es dejarnos vacíos, ¿no? A ver, ¿qué sé yo? Se me ocurren ejemplos. Lo que pasa es que a veces poner ejemplos puede ser que alguno se sienta ofendido y no pasa por ahí, ¿no? Pero seamos conscientes. Por ejemplo, el tema de los tatuajes. Hoy todo el mundo se tatúa. No tengo nada que ver con nadie. Venga, siéntese porque hay una tatuada acá. El mundo de los tatuajes no hay problema, no es malo en sí mismo, pero es una moda. En sí, salvo excepciones que lo hacen algunos por unas costumbres o por unos principios más personales que tienen que ver, bueno, con afectos y con cosas. No me meto en nada en particular, ni con nadie en particular. Pero es una moda que cuando yo tenía 20 años no existía, rara vez se veía alguno. Y puedo poner otros ejemplos para no quedarme solamente en uno, ¿no? Acuérdense, y eso lo hemos visto todos, ciertos personajes de moda que hoy vienen y manifiestan, no sé, en lo artístico, en lo musical, en lo que sea, y todo el mundo lo sigue. En la época de mis viejos era el tango, ¿no? Y seguían a determinados tangueros. Y iban, alguno que seguía a Castillo, otro que seguían a Gardel, otro que seguían a las letras de Discépolo. Siempre hubo costumbres. Y no está mal en sí mismo. El problema es cuando a eso le damos ya una entidad. Y sin ni hablar si entramos más en cosas profundas, como por ejemplo las ideologías. Esas ideologías, como las ideologías de género y otras ideologías más que están vigentes y que trastocan la identidad verdadera del ser humano. Entonces, quiera si no, son leyes que se imponen, no leyes escritas, pero leyes que subyacen en el ambiente cultural, por así decirlo, de sociedades que han perdido el horizonte y han caminado o caminan por caminos oscuros, porque no tienen ningún sentido en sí mismo y porque no llevan a ningún puerto bueno. Al contrario, más bien te dejan a la deriva, diría yo, ¿no? Y las otras leyes que decíamos dos que van, es las leyes religiosas. Vivo mi fe cumpliendo. Y entonces sé que tengo que cumplir determinados preceptos, porque si no es pecado. Y en eso me muevo y en eso me quedo. Y entonces nunca podemos vivir una profundidad tan hermosa descubriendo la gran verdad y la riqueza que trae Jesucristo, porque hago a un lado al Señor y su amor y mi vínculo con Él y con mis hermanos por el hecho de cumplir. Y muchas veces vamos a escuchar, aún en el seno de las comunidades, yo tengo derechos porque yo cumplo desde siempre con tal cosa y hace tantos años que estoy a cargo de, y ahora no vengan nuevos a venir a cambiar nada. Entonces esa razón de los corazones, esa razón de las mentes, esos endurecimientos que le postergan a la persona que vive de esa manera su propio crecimiento en Dios, porque no le permiten encontrarse con su verdad, ni con el rostro misericordioso de Dios en él o en ella, y tampoco le permiten encontrarse con el hermano, porque más bien es una pared, porque el hermano es un posible usurpador de mi cargo, me viene a serruchar el piso, ahora me tengo que hacer un lado, ¿quién es este? ¿Quién es ese? ¿No? La novedad
La novedad que al mismo Jesús le trajo problemas, si vamos al Evangelio, ¿no? Este texto, tomado de Marcos, viene justamente a subrayar esto que venimos diciendo. Jesucristo está predicando a la multitud que lo sigue un evangelio de liberación que va totalmente en contra de las costumbres judías, decíamos recién. Y los fariseos y los publicanos y demás buscan la manera de poder sacárselo de encima. La vida del Señor corrió peligro siempre y Él fue consciente de que por predicar el amor del Padre e ir en busca de los más desprotegidos y alejados, su vida se ponía en peligro, porque las autoridades religiosas de la época no lo toleraban, lo consideraban un hereje que estaba en contra, que venía a corromper heréticamente esas costumbres ancestrales, las costumbres de nuestros padres, le decían ellos. Y no entendían que Jesús entonces comiera con pecadores, se reuniera con gente de baja calaña, tocara leprosos, curara enfermos, corrompiera el sábado haciendo milagros de sanación y liberación, cuando para el judío el sábado era sagrado y no estaba permitido nada de eso. Y así una serie de cosas que hicieron que Jesús realmente viviera en un estado de persecución. Y es así que su vida terminó fruto de la persecución en la cruz. Obviamente que los parientes de Jesús, que veían esa realidad, querían de alguna manera preservarlo. Jesús estaba en la mira, su vida corría riesgo. Y aquí van su madre y sus hermanos, dice el texto de Marcos, es decir, los más allegados, los que formaban parte del clan familiar, como era la costumbre de la época, que lo buscan. Y lo buscan como para llevárselo, para decirle, salí de acá, dejá de hablar con la gente, no te expongas tanto, volvé a casa. Mirá que esto se viene feo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, sabiendo esa realidad de la búsqueda de sus padres, de su madre y demás? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen o hacen la voluntad de Dios, los que la practican, es decir, los que le dan el corazón. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? Y Jesús es consciente que para eso ha venido y que esa multitud que lo sigue está sedienta de una palabra nueva, de un mensaje liberador, de un hombre que viene a revelar verdaderamente en su persona el rostro amoroso del Padre y no ya un Padre legislador y juez como el que estaban acostumbrados los judíos de la época, ¿no? Entonces esto obviamente trae conflicto. Y un poco nos puede pasar hoy, ya para ir terminando, ¿no? Jugarnos por la verdad, ser personas auténticas, ser personas libres, inclusive venciéndonos a nosotros mismos. Todos tenemos dentro nuestro nuestras esclavitudes, todos tenemos dentro nuestro nuestras programaciones, esas programaciones que no nos dejan ser felices, esas programaciones que aunque queramos algo como que nos tiran para atrás y nos digan, no, eso no se puede, no, eso no se debe hacer, no, eso no está bien. Y estamos como atados, programados a esta historia personal, a esta formación, a estas autoridades que de alguna manera le hemos dado mucha entidad y nosotros nos reflejamos en ella con cierto temor y temblor. Y así va la vida, quebrada, ¿no? Un poco en la lucha entre el querer ser yo mismo hombre libre, en el buen sentido de la libertad de los hijos de Dios que me hace feliz para poder entregarme con libertad y alegría a los otros, ¿no? Y lo otro, lo que me dice que no permanentemente, la sombra oscura que se me aparece en mi conciencia y me quita la paz. Por eso a veces hay que, el primer enemigo con el cual nos encontramos somos nosotros mismos. Y lejos de vernos como enemigos en cuanto a una batalla interna, hay que ir como mirando esa realidad, porque el trabajo espiritual es ese. Y ponerlo a Cristo en el centro. Señor, como vos expulsaste las fuerzas del mal, como vos trajiste luz ante la oscuridad, como vos trajiste la alegría y el consuelo y el perdón ante la culpa, Señor, obra en mi corazón, porque yo solo no puedo, para que mi conciencia se libere
y mi alma encuentre paz, consuelo, gozo en el espíritu, Señor, te lo entrego. Y entonces no darle entidad a esa historia, a esas heridas, a esa parte oscura que está rondando y va a rondar siempre y que entra por la cabeza, ¿no? Por esos pensamientos nuestros del manijazo y demás que nos deprimen, nos angustian y muchas cosas más. Cada uno tiene su propia historia y cada uno se conoce más o menos a sí mismo, pero Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor porque Dios nos ama en nuestra identidad, no en nuestras consecuencias. No confundir accidentes de la vida con identidad. La identidad es que soy hijo amado de Dios, consagrado por Jesucristo y hecho un hombre nuevo, liberado de toda atadura y de toda culpa, libre, feliz, sabiendo conscientemente que soy heredero de la gloria de mi Padre y que mi salvación está asegurada por Cristo y en Cristo, que no depende de mí, de mi cumplimiento, que no se trata de mis méritos personales que yo alcance la salvación. Cristo me los alcanzó Él. Cuando hecho hombre, dio la vida por mí para que yo tenga vida y vida eterna. Y la vida no es solo la resurrección que vamos a tener cuando terminemos el camino terrenal, sino la vida es la vida hoy. ¿Cómo vivo mi vida hoy? ¿Soy un hombre feliz? ¿Soy un hombre que tiene paz? ¿Estoy feliz? ¿Honro la vida? Mirando lo positivo de mi vida, me reconcilio conmigo mismo. Me reconcilio con mi historia y con mis circunstancias, poniéndolas en su lugar y mirando para adelante. Soy una persona de esperanza realmente. Esperanza, ¿no? Esperanza en el Dios de la vida, esperanza en que lo mejor está por venir. Me miro a mí mismo en esas circunstancias, porque así es como brillará más y más en mí el Evangelio de Jesucristo, es decir, la buena noticia, y experimentaré cada día más y más ese amor de mi Padre. Cuando yo me siento amado por mi Padre Celestial, entonces ya no ando mendigando ningún amor, porque soy libre, porque lo tengo todo, porque tengo la riqueza más grande que no se compra con ningún tesoro del mundo, que es la riqueza de tener el amor, de ser hijo de Dios y de tener una familia, que son mis hermanos en Cristo, con las diferencias que pueda haber. Todo hombre es mi hermano, porque lo miro con los ojos del Señor. Bueno, dejemos de lado nuestras leyes, usémosla para lo que nos sirven, pero no hagamos de ella una forma de vida, porque ahí lo único que vamos a ir es al fracaso que nos hace perder la paz. Vivamos en libertad. La libertad, insisto, de los hijos de Dios, que es una libertad basada en el amor, en ese amor eterno que me habita, en donde, insisto, ahí encuentro mi verdad, y no afuera, no en las leyes de afuera, ni en lo que los otros piensan, ni en las imposiciones de la historia. No. Cuando experimentamos esto, nos convertimos realmente no solo en seres nuevos, sino en liberadores de aquellos que todavía, obviamente, no encontraron la paz. Y si te acercás con un corazón libre y les hablas a los ojos, contándoles tu buena noticia, tu evangelio, ¿cuánta luz le vas a dar a ellos también? Cristo hoy brilla e ilumina tu vida e ilumina la vida de los otros desde cada uno. Yo soy la luz del mundo, puedo decir, porque Cristo, luz del mundo, vive en mí y yo en Él, en esa comunión indisoluble de amor eterno. Le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros y que nos ayude ella a penetrar, a profundizar en este misterio. Y hoy, como les decía recién, estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino, un fraile dominico, realmente una vida maravillosa en cuanto, como otros santos también, ¿no? Y como todo hombre en el fondo, sediento de la verdad, que desde muy chiquito vivió buscando la verdad, y aunque venía de una familia noble, ¿no? Italianos nobles, de alta estirpe, sin embargo, él, que tenía 7 hermanos más, sintió en su corazón el deseo de la verdad y se dio cuenta desde muy joven que la verdad no estaba en heredar los honores y los cargos nobles de la nobleza que tenía la familia, sino estaba en encontrarse con Dios, en trascender a todo lo pasajero.
Y fue así que, guiado por sus padres también, que eran religiosos, no hay duda, eran gente de fe, empezó a estudiar primero con los benedictinos, con los monjes, aprendió mucho, y después entró en la orden de los dominicos e incursionó en distintas universidades filosóficas y demás, y fue el que dejó a la Iglesia un gran aporte filosófico y teológico cristiano, ¿no? Un hombre perceptible, además de su inteligencia notable que la tenía, pero muy perceptible a lo que Dios le inspiraba. Y por eso, entre sus estudios, su inteligencia y su apertura a Dios, pudo dejar un montón de riqueza, de legado cristiano en grandes libros y escrituras, entre ellos lo más conocido para los más estudiosos, ¿no?, es la Suma Teológica, pero tiene un montón de obras importantísimas que siguen hoy mismo dándole luz a la vida de la Iglesia, ¿no? Así que bueno, pedirle a Santo Tomás que nos dé a todos esa sed de la verdad auténtica, ¿no? De la verdad que no tiene vuelta atrás, de la única verdad que es Cristo. Sed, querer conocerlo. Y querer conocerlo no por los libros, sino querer conocerlo por la vida, por la apertura de mi corazón a lo que Él me quiere decir, me quiere revelar en lo cotidiano de mi existencia. Que así sea.